Sistema de apoyo a la decisión. Sistema de soporte de decisión. En un sistema de soporte de decisión primeramente debemos detener dónde se desprende la herramienta y para qué nos sirve. Una de las ventajas que hoy en día tenemos es que contamos con una de las tecnologías más precisas de todos los tiempos. Este cambio ha sido lo importante no solo para las agencias de investigaciones, sino también para el ámbito empresarial. Anteriormente se tenían muchas preguntas que estaban sin respuestas o que responderlas eran o se tardaban en contestar debido a que se debía tener suficiente información para poder tomar una decisión. Hay tres principios fundamentales del DSS. Entre la estructura del problema, es algo complejo encontrar problemas completamente estructurados o totalmente carentes de estructura. Casi todos son semiestructurados. Esto implica que el DSS está dirigido al área en que se encuentra la mayor parte del problema. Un problema plenamente estructurado es aquel donde las primeras tres fases, inteligencia, diseño y selección, están estructuradas, es decir, es posible especificar las reglas de decisión que permiten identificar y entender el problema, evaluar las soluciones alternativas y solucionar la solución. Un problema no estructurado, en cambio, es aquel que de ninguna de las tres fases está estructurada. Un problema semiestructurado, aquel donde una de las dos fases está estructurada. En apoyo a la decisión, el DSS no pretende suplantar al gerente. La computadora puede aplicarse a la proporción estructurada del problema, pero el gerente es responsable de la porción no estructurada, aplicar su juicio o intuición y realizar el análisis. El gerente y la computadora trabajan juntos como equipo para resolver problemas que pertenecen a la amplia área estructurada. En la eficacia de decisiones, el principal beneficio de usar un DS es tomar mejores decisiones. Al tomar una decisión, el gerente no siempre trata de encontrar la mejor. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, el gerente que debe decidir cuál alternativa es la mejor. El gerente usa su juicio para determinar si una decisión contribuye a resolver un problema. Los DSS tienen como objetivo principal ofrecer información por apoyar al usuario a la toma de decisiones oportunas. De estas repercuten aumentar la efectividad en la toma de decisiones del gerente, apoyar la toma de decisiones del gerente pero no reemplazarlo, mejorar la efectividad en la toma de decisiones de los directivos. Función. Los DS permiten analizar las variables de un negocio, lo cual ayuda al proceso de toma de decisiones de los directivos. Los DS son herramientas útiles en inteligencia empresarial. Dentro de las funciones que realiza un DS encontramos extracción y manipulación de información de una manera flexible, da soporte en el proceso en la toma de decisiones no estructuradas, permite la definición de la información que necesita y su combinación a criterio del usuario, incluye varias herramientas como simulación, modelización. Permite también la combinación de información de los sistemas de la empresa con los de la empresa externa. Business Intelligence es un conjunto de estrategias de aplicación de datos, productos, tecnologías y arquitectura, los cuales están enfocados a la administración y creación de conocimientos sobre el medio, a través del análisis de los estados de los datos existentes en una organización o empresa. Los principales objetivos de un DS son ayudar a los gerentes a tomar decisiones para tratar de resolver problemas semiestructurados. Un problema semiestructurado puede no ser basado en un objetivo, porque los objetivos y las decisiones cambian dentro de la empresa. En las etapas del desarrollo de SS, primeramente debemos conocer qué es lo que carecemos o cuál es el motivo de por qué vamos a desarrollar esta tecnología. El resultado debe ser buscar el problema, debe buscar o analizar el problema. Para que éste pueda ser posible soluciones posteriormente, se deberá optar por buscar una alternativa de solución y por último se ejecutará la solución. La inteligencia. De la misma manera mencionamos anteriormente, esta primera etapa busca recopilar información para identificar los problemas que ocurren en la empresa. Diseño. Esta etapa que se desarrolla como un modelo es la etapa del individuo, tiene diferentes opciones y alternativas del cómo resolver el problema. La selección. Se selecciona una alternativa entre las posibles soluciones. La implantación, ejecución de la decisión y se informa sobre el progreso de la decisión tomada. Estas etapas nos va a ayudar a mejorar una estructura sobre el cómo debemos de plantear y resolver los problemas. Características del DSS. Las características son resultados obtenidos y que son diferentes de los otros sistemas. La independencia lógica y física de los datos, la redundancia mínima, el acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, la integridad de los datos, consultas complejas optimizadas, seguridad de acceso y auditoría, respaldo y recuperación, acceso a través de lenguajes de programación estándar. Los componentes del DSS. Cada sistema contiene otros sistemas pequeños que son llamados subsistemas de datos, que
contienen información en una determinada área específica. Por ejemplo, tenemos la administración de datos, la administración del modelo, la interfaz del usuario y el gerente. Entre las ventajas y las desventajas del DSS, ahora pueden obtener todo este tipo de conocimiento acerca de los DSS. Nos surge la pregunta, ¿cuáles son las áreas de aplicación de los DSS? Respondiendo a esta pregunta podemos incluir 3 áreas que son muy importantes y en las cuales se basan las empresas, que son la investigación y la planeación del mercado, la planeación operacional y estratégica, y el soporte de venta. El resultado obtenido de estas áreas determinará qué tan efectiva fue la decisión tomada por parte del personal gerencial, nos dará como resultado el progreso de la decisión y se informará qué planes estratégicos está haciendo de ayuda para la empresa y si se podrían implementar en el siguiente periodo. La estructura. La estructura de la arquitectura de un sistema de soporte de decisión está compuesta generalmente por 3 componentes. Una base de datos, la otra es la modelo y la otra es la interfaz del usuario. La definición de base de datos. Se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o negocio en particular. En los sistemas de gestión de base de datos tenemos los sistemas de gestión de base, que son los dedicados a servir de interfaz entre la base de datos y el usuario y las aplicaciones que la utilizan. El modelo es una representación simplificada de un sistema elaborado para comprender y predecir y controlar el comportamiento de dicho sistema. La interfaz se denomina interfaz al conjunto de elementos de la pantalla que permiten al usuario realizar acciones sobre el sitio web que está visitando. Por lo mismo se considera parte de la interfaz a sus elementos de identificación, de navegación, de contenidos y de acción. Este sentido es importante considerar que Jakob Nielsen es uno de los autores más citados en cuanto a la usabilidad de los sitios web. Destaca los elementos más importantes de la portada de todo sitio web. Se pueden resumir en 4 postulados. Primero, dejar claro que el propósito del sitio se refiere a que el sitio debe explicar a quién pertenece y debe permitir hacer quienes lo visitan. Segundo, ayudar a los usuarios a encontrar lo que necesitan. Implica que debe contar con un sistema de navegación visible y compleja. Tercero, demostrar que el contenido del sitio significa que el contenido se debe mostrar de manera clara, con títulos comprensibles por parte del usuario. Cuarto, usar del diseño visual para mejorar y no para definir la interacción del sitio web. Se refiere a que los elementos gráficos del web deben estar preparados para ayudar a los objetivos del sitio y no solo para adornos utilizados para rellenar espacios. Entre los aspectos de la interfaz tenemos el uso de logotipos, sistema de navegación, áreas de contenidos, áreas de interacción, experiencia del usuario. Hay 3 subsistemas que usan la base de datos, que son el software, los modelos matemáticos y hardware. Entre las tareas que realiza un DSS tenemos las principales tareas, que es el sistema de soporte de decisión que se realiza. Mejora el ratio, conte, eficiencia y productividad. Optimiza la estrategia para la generación de negocio, monitorear las tendencias y descubrir anomalías, pronosticar las oportunidades de negocio, generar tablas de datos, crear gráficas y análisis de datos que sean requeridos. ¿Qué se entiende por productividad? La productividad es una medida de la eficiencia de la empresa y tiene mucho que ver con la puesta en marcha de circuitos de producción apropiados, la correcta organización de los diferentes elementos de configuración, la organización y especialmente la optimización de los recursos de todo tipo, tanto humanos como técnicos e infraestructura. ¿Qué se entiende por productividad? El principio de productividad es una empresa de una parte o de su producción, como podría ser el proceso de fabricación de uno de los artículos de su catálogo. Puede calcularse mediante una fórmula que se conoce como índice de productividad. Por ejemplo, nuestra empresa se dedica a la fabricación de ordenadores personales. Cada mes obtenemos un beneficio de 60.000 euros. Por la venta de los mismos, los costos de fabricación totales, material, mano de obra, gastos fijos y variables son de 25.000 euros. En este caso, la fórmula de obtención del índice de productividad sería de 60.000 sobre 25.000. Esto nos da 2.4. Por lo tanto, el resultado índice de productividad es de 2.4. Contra la mayor que sea de ese índice, más positiva será la rentabilidad y productividad de la empresa. ¿Qué es una estrategia de negocio? La estrategia de negocio se ha centrado primordialmente en conseguir el beneficio económico. Generalmente incluye la idea del negocio, la organización y la estructura necesaria para conseguirlo, los recursos económicos adecuados, los productos, un servicio, conocimiento del mercado y la competencia. Existen algunas de las herramientas que pueden ayudar a monitorear lo que sucede y filtrar según tu conveniencia. Está el hash tracking, que mediante etiquetas
posible monitorear el contenido que se publica actualmente sobre tu industria. Está el Google Alerta, que es excelente herramienta para monitorear tu competencia. Está el Ubersuggest. Las palabras clave son del extremo importante cuando nos enfocamos en la búsqueda por internet. Está Newsletter, para una marca con un sitio web en forma y que publica contenido frecuente en diferentes canales. Es necesario tener esta herramienta. Para pronosticar las oportunidades de negocio, cuando comienzas con tu idea de poner en marcha un proyecto, es preciso que domines tu contexto, de que conozcas tu entorno, y esto tiene una triple vertiente. Primero, analizar el entorno, vigilar la competencia, detectar las tendencias. Para conocer esta ocurrencia ahí fuera y poder tomar decisiones estratégicas, puede inspirarte en las siguientes páginas. Ahí las podemos estar viendo en las diapositivas. ¿Qué es una tabla? Una tabla está diseñada para organizar y mostrar información con datos ordenados en filas y columnas. Las tablas facilitan la comprensión de lectura y la comparación de números y textos. Las tablas se han utilizado durante siglos en muchas industrias, incluidos los medios de comunicación, investigación, educación, análisis de datos y comunicación. ¿Cuándo usar una tabla? Al elegir entre una tabla o un gráfico para comunicarte tu mensaje, siempre pregúntate cómo se debe usar la información. Las tablas se comunican con nuestro sistema verbal, mientras que las tablas interactúan con nuestro sistema visual. ¿Cómo crear una tabla? Puedes crear una tabla en 5 sencillos pasos. Únete a Infogram para crear una tabla. Seleccionar el tipo de gráfico, o sea, la tabla. Sube o copia y pegas tus datos. Personaliza el diseño y el estilo. Agrega los iconos, cambias el tipo, la letra, los colores. Luego descarga la tabla o insertas en tu página web. ¿Cómo puedo interpretar los datos? Una vez que tengas tu tabla de datos limpia, entiendes qué tipo de variables y qué significan. En la vida importancia que puedas visualizar la información escondida en esa tabla. Descubrir información muy interesante con la ayuda de gráficos. La estadística descriptiva te va a ayudar a ver información que no puedes ver a simple vista. Por último tenemos las conclusiones y la bibliografía. En las conclusiones podemos ver que hay una decisión que toma parte fundamental de una empresa. Es aquí en donde se toma la última palabra. Esta decisión está en riesgo de ser una buena o una mala decisión, por lo que tomarla al azar no es la mejor opción. Por este motivo las personas u organizaciones toman decisiones en base a la información que tienen a la mano o conforme al juicio de la persona. Es una tarea complicada, pero no es imposible, debido a que la tecnología ha ido evolucionando rápidamente, dando un cambio de giro global a las cosas. No obstante, las decisiones también fueron modificadas en el ámbito empresarial, debido a que ahora se necesitan de datos, información claras, historiales variables, tendencias global y demasiada información bruta que está en proceso de modificarse para convertirse en conocimiento. Por lo tanto, podemos decir que las decisiones son basadas con base a la información de las bases de datos, los historiales de la empresa, entre otros factores que determinan la toma de decisiones. Por consiguiente, aquí podemos ver que la bibliografía la sacamos de estos diferentes tipos de web. Muchísimas gracias.